de pie junto a mi esposo. Sentí una abrumadora sensación de alegría al dar la bienvenida a nuestro nuevo bebé al mundo, pero luego, para mi sorpresa, mi suegra, a quien simplemente llamaré ella, hizo un comentario hiriente: nuestro bebé no era lindo. ¿Quién dice eso de su nieto? Desde el principio, me hizo sentir como una extraña en mi propia casa, pero estaba decidida a no ser una víctima. Esta es mi historia sobre cómo lidié con una suegra narcisista que se encontró con una nuera de voluntad fuerte. Soy Charlotte, me casé con mi esposo, Bobby, cuando tenía 29 años, y un año después, fuimos bendecidos con nuestro hijo, Jesse, cuando Jesse cumplió 5 meses. Volví al trabajo después de mi licencia de maternidad y lo inscribí en la guardería. Algunos podrían cuestionar nuestra decisión de ponerlo en cuidado a una edad tan temprana, pero con las tensiones financieras presionándonos, fue el movimiento correcto. El trabajo de Bobby se había vuelto inestable y sus ingresos habían disminuido desde que nos casamos. Yo ganaba el doble que él, y con los gastos de un recién nacido, tuve que regresar al trabajo. Afortunadamente, amo mi trabajo, así que reanudar mi carrera no fue una carga. Sin embargo, había una gran crítica de nuestra elección. Mi suegra se había mudado con nosotros 2 meses antes y rápidamente se convirtió en una fuente constante de juicios. Nada de lo que hacía parecía estar bien, ya fuera como criaba a Jesse o cómo manejaba nuestro hogar. ¿Cómo pudiste dejar a un bebé tan pequeño en la guardería?, decía con un tono de desdén. No estás hecha para ser madre. Una verdadera mujer se queda en casa con sus hijos y cuida del hogar. Quería responderle: ¿en qué siglo vives? Pero en su lugar, mantuve la calma, sabiendo que sus puntos de vista anticuados estaban destinados a chocar con mi enfoque más moderno. La tensión en la casa era palpable. Esta es la historia de cómo aprendí a mantenerme firme, defender mis decisiones y negarme a desmoronarme bajo su crítica implacable. Cada tarde, cuando regresaba a casa del trabajo con Jessie, ella me esperaba, armada con más desaprobación. ¿Vas tarde otra vez? ¿No te sientes culpable por dejar a Jessie todo el día?, cuestionaba con una ceja levantada. Paso todos mis días libres con él, explicaba, tratando de mantener la calma, y está prosperando en la guardería. Pero nada de lo que decía parecía importar. Ella sacudía la cabeza en desaprobación y respondía: solo te estás fiando de la palabra de las trabajadoras de la guardería. Si sigues así, lo lamentarás cuando no salga bien. Sus palabras dolían, pero sabía que era mejor no dejar que me rompiera. Ella nunca ofrecía ayudar con Jessie, pero siempre estaba lista para darme lecciones sobre cómo ser madre, hablando desde su pedestal autoimpuesto. Para empeorar las cosas, frecuentemente atacaba mi carácter. Me arrepiento de tener una nuera como tú, decía, su voz goteando desdén. Solo te importa el trabajo. ¿Por qué se casó mi hijo Bobby con alguien como tú? Se quejaba constantemente de que vivir conmigo la estresaba y la volvía loca. Eventualmente, llegué a mi punto de quiebre. Si es tan insoportable, ¿tal vez deberíamos reconsiderar este arreglo de convivencia?, pregunté, cansada de la tensión. Ella sabía exactamente por qué habíamos terminado viviendo juntas en primer lugar. Había estado viviendo con su esposo hasta que un terrible accidente de tráfico lo dejó paralizado de la cintura para abajo, como si eso no fuera suficiente. Luego le diagnosticaron demencia, y se volvió imposible para ella cuidarlo sola. A regañadientes, él se mudó a un centro de cuidados. Después de eso, ella insistió en que nos mudáramos con ella, pero con ambos, Bobby y yo, trabajando y con largos desplazamientos, mudarnos de nuestro hogar no era una opción. Entonces, de la nada, decidió empacar sus cosas y mudarse a nuestra casa sin ninguna discusión. No era parte del plan original, fue una imposición a la que no habíamos accedido. Mira, entiendo que las cosas han sido difíciles para ti, le decía, haciendo todo lo posible por mantener la paz, pero vivir bajo el mismo techo con sus constantes críticas se estaba volviendo insoportable. Traté de recordarme su situación con papá y mantenerme paciente. Por eso hicimos este arreglo en primer lugar, le dije con calma, pero también acordamos respetar el espacio y las vidas del otro, ¿verdad? Ella me miró con una mueca despectiva. ¿Acaso? No recuerdo haber acordado nada así. Su actitud dejaba claro que no se sentía obligada por ningún acuerdo. Mi paciencia se estaba agotando. Acordamos vivir juntas con la comprensión de que respetaríamos las fronteras del otro, reiteré, tratando de mantenerme firme. Esto no es lo que discutimos. Ella puso los ojos en blanco y se rió. Oh, deja de ser tan rígida. ¿Por qué no puedes ser más como Anna? Ella es una chica tan dulce y obediente. Anna, mi cuñada, se había casado en la familia y rápidamente se conformó al papel de ama de casa a tiempo completo, lo que le ganó el favor de mi suegra. A diferencia de mí,
Anna era vista como la nuera perfecta, y mi suegra no perdía tiempo en compararnos. Sin preguntar, a menudo invitaba a Anna, y juntas, chismeaban sobre mí. ¿Escuchaste? Charlotte sigue trabajando, decía mi suegra, sacudiendo la cabeza como si estuviera cometiendo algún grave delito. Anna, siempre la oportunista, se unía. ¿De verdad? Jessie es tan joven, ¿cómo se las arregla? Eres tan sabia, a diferencia de Charlotte, que no ha abrazado el papel de esposa a tiempo completo. Compartían miradas cómplices, sus palabras como dagas, pero no importaba cuánto chismeaban. Me negaba a dejar que me definieran. Mi suegra enfatizaba frecuentemente el contraste entre Anna y yo, diciendo cosas como, cuando tengas un hijo, no tendré que preocuparme por nada, como si Anna fuera la nuera perfecta por defecto. A pesar de mis esfuerzos por mantener la paz, sus comentarios cortantes continuaban, a menudo hablados lo suficientemente alto como para que los escuchara. Con el tiempo, crecí a resentir profundamente sus críticas constantes y sus intentos de enfrentarme a Anna, impulsada por su alianza con mi suegra. Anna comenzó a criticarme abiertamente, probablemente buscando aprobación. «Sabes», decía de manera incisiva, «¿no gana mi hermano aproximadamente el mismo salario que mi esposo? Sin embargo, tú sigues trabajando, tal vez simplemente no eres buena con el dinero». Fue un comentario hiriente, especialmente considerando que hace unos años, Bobby ganaba lo mismo que su esposo. Sus palabras estaban destinadas a socavarme, pero solo alimentaban mi determinación de defenderme. Los ingresos de Bobby habían disminuido porque su empresa estaba luchando, algo que había compartido abiertamente con mi familia, esperando apoyo, no juicio. Pero cada vez que Anna encontraba una oportunidad para criticarme, mi suegra se lanzaba con gusto. «Exactamente», exclamaba. «Es increíble cómo siempre culpa a los demás por su mala gestión financiera y por necesitar la guardería. Prométeme que nunca serás una esposa así, ¿verdad?» «Anna, siempre la leal compañera», respondía. «Por supuesto que no, señora, te admiro mucho». Sus conversaciones, llenas de cumplidos superficiales y comentarios envenenados, eran insoportables. El constante chisme y los comentarios despectivos me llevaban al límite. Me sentía como una extraña en mi propia casa, y la tensión se estaba convirtiendo en algo que no podía soportar más. Finalmente, decidí que era hora de hablar con Bobby. «Se trata de tu madre», empecé una noche. «Sigue invitando a Anna todos los días solo para criticarme». Bobby parecía genuinamente confundido. «¿Mi mamá hace eso? Generalmente llego a casa después de ti, así que no tenía idea». «Sí, lo hace», continué, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Prometió no interferir, pero está constantemente quejándose de que trabajo, y ahora Anna se está uniendo, se ponen de acuerdo contra mí, y realmente estoy luchando con eso. Él guardó silencio por un momento, y luego dijo algo que no esperaba. «Pero Steven parece llevarse bien con mamá, ¿verdad? Tal vez deberías intentar encontrar un punto medio con ella también, Charlotte». Su respuesta me golpeó como una bofetada. No veía las batallas diarias que enfrentaba, los comentarios socavadores, ni la constante carga emocional. Para él, era un simple desacuerdo familiar. Para mí, se sentía como una guerra interminable de juicios. 2. Estaba aturdida. ¿Estaba siquiera escuchándome? Ella está desestimando todo lo que me hace quien soy. ¿Cómo se supone que debo conectar con alguien así? Mi frustración era palpable. Él se rasca la cabeza, luciendo cada vez más irritado. «No te enojes tanto. Solo intenta actuar un poco más como Anna por ahora. Estoy seguro de que mamá cambiará de opinión», sugirió. «¿Qué significa eso? ¿Quieres que la halague como lo hace Steven?» No podía creer las palabras que salían de su boca. Esperaba su apoyo, no consejos para imitar el comportamiento de otra persona. «Ya tuve suficiente de esto», dije, sintiéndome completamente sola mientras mi frustración hervía bajo la superficie. «Fui una tonta por pedir tu ayuda». A medida que el peso de mi situación se hundía, las burlas de mi suegra y cuñada seguían resonando en mi mente al día siguiente. Después de regresar a casa del trabajo y empezar a preparar la cena, las escuché de nuevo. «¿Estás planeando otra comida a medias esta noche? Estoy cansada de tu cocina perezosa», se burló mi cuñada. «Eso es porque ella insiste en trabajar, ¿sabes? Si dependiera de mí o de mi suegra, nunca serviríamos comidas de tan baja calidad a nuestros esposos», agregó con arrogancia. Para que conste, las habilidades culinarias de mi suegra dejaban mucho que desear. Sus platillos a menudo estaban sobresazonados y eran insípidos. En cuanto a mi cuñada,
sus habilidades domésticas eran cuestionables, especialmente considerando cuán a menudo dependía de nuestra hospitalidad en lugar de manejar su propio hogar. Conteniendo mi irritación, seguí preparando la cena. Cuando mi esposo entró, tanto mi suegra como Ana instantáneamente cambiaron de actitud, adoptando sonrisas inocentes que me hicieron dudar si siquiera le había compartido mis preocupaciones. Justo cuando me estaba acomodando en esta tensa rutina, ocurrió un incidente perturbador. Durante un agitado día de trabajo, recibí una llamada urgente de la guardería. En pánico, contacté a mi esposo y regresamos corriendo a casa. Cuando llegamos, encontré a mi suegra sosteniendo a mi hijo lloroso. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Llevándote a Jessie de la guardería sin preguntarme? Exclamé, mi frustración hirviendo. Ella suspiró dramáticamente, su rostro una máscara de agotamiento fingido, y me lanzó una mirada condescendiente. ¿De qué se trata todo este alboroto? Lo hice por mi nieto. Además, ¿por qué gastar dinero en cuidado infantil? Criar a un niño es responsabilidad de una madre, ¿no es así? Pero eso es solo tu opinión, ¿verdad? Contraaque firmemente. Tenemos nuestras razones para enviar a Jessie a la guardería. Llevarlo sin permiso no solo es inaceptable, es prácticamente un secuestro. ¿Secuestro? ¿En serio? Se burló, minimizando la gravedad de sus acciones. Sin importar que sea mi nieto, ignoraste los protocolos de la guardería y te lo llevaste. Eso es un secuestro. Así de simple. Mantuvimos la firmeza de mi postura, pero ella lo desestimó, aparentemente sin inmutarse por los límites que había cruzado. Luego, mi suegra me sorprendió con sus siguientes palabras. Oh, qué tontería. Ni tú ni tu hijo son bonitos. Si tienes un problema, simplemente vete. Escucharla desestimar a su propio nieto hizo sonar alarmas en mi mente. Estaba claro, no podíamos quedarnos con ella por más tiempo. Me comprometí a proteger a mi precioso hijo a toda costa. Justo en ese momento, Bobby entró. No perdí tiempo en decirle, Bobby, tu madre se llevó a Jessie de la guardería. Ya tuve suficiente. No puedo vivir más con ella. De repente, mi suegra entró en modo víctima total, fingiendo lágrimas. Oh, ¿qué? ¿Puedes creer lo que Charlotte está diciendo? Me está acusando de secuestro. Solo quería recoger al dulce Jessie. Eso es todo. ¿Es tan malo querer verlo? Sus palabras avivaron aún más mi ira. Deja de pretender. Acabas de insultar a mi hijo y me dijiste que me fuera. Esta es nuestra casa, no la tuya. ¿Estás tratando de hacerte pasar por la madre cariñosa frente a mi esposo? Oh, por favor, ayúdame. Charlotte siempre me ataca, suplicó, dirigiendo su atención a Bobby. Al ver su actuación dramática, no pude evitar encontrar la situación absurda. Si mi esposo decidía alinearse con ella en este acto mal montado, sabía que solo quedaría yo y mi hijo en el camino hacia adelante. Rompiendo el tenso silencio, Bobby finalmente habló. Primero, necesito hablar con Charlotte. Mamá, por favor regresa a tu habitación, dijo firmemente. Esta inesperada postura de Bobby, quien usualmente se ponía del lado de su madre, dejó a ella con los ojos muy abiertos de sorpresa. ¿Qué estás diciendo? No necesitas escuchar a Charlotte, ¿verdad? ¿No ves lo molesta que estoy? Jessie también está involucrado en esto, dijo Bobby, con un tono resolutivo. Por eso quiero tener una conversación adecuada con Charlotte como su padre. Mi suegra protestó, visiblemente insatisfecha. Su descontento era evidente, pero por primera vez, parecía que mi esposo estaba realmente dispuesto a escuchar mi lado de la historia sin su interferencia. Reacio a molestarlo, pasamos varias horas discutiendo el incidente y los problemas acumulados que habían llevado a él. Después de muchas deliberaciones, finalmente llegamos a una resolución. Unos días después, estábamos listos para compartir nuestra decisión con su madre. Mamá, disculpa la espera, pero hemos tomado una decisión, dijo Bobby, su tono suave pero firme. A juzgar por su expresión, parecía pensar que su hijo estaba de su lado. Su rostro se iluminó mientras estallaba en un charla emocionada. Así que finalmente te liberas de Charlotte. Ni siquiera se detuvo a comprender lo que se había dicho e inmediatamente llamó a mi cuñado y su esposa, ansiosa por difamarme una vez más. ¡Qué alivio! Hoy finalmente decimos adiós a Charlotte, ¿verdad? Exclamó por teléfono. Le respondí con una sonrisa tranquila. Absolutamente. Bueno, entonces, apúrate y vete, y llévate a ese niño que no es tan bonito y que se parece tanto a ti. Esta casa será solo para mí y Bobby de ahora en adelante. Déjalo ir, Charlotte. Después de un momento de pesado silencio, mi esposo finalmente habló. Disculpa, vamos. ¿Qué? Mi suegra tartamudeó, desconcertada.
Se repitió varias veces mientras la realización comenzaba a hacerse evidente. Bobby y yo comenzamos a empacar nuestras cosas, preparándonos para irnos con nuestro hijo. Fue entonces cuando mi suegra intervino, con voz desesperada. Espera, Bobby, ¿qué está pasando? Se supone que debemos vivir juntos en esta casa, ¿verdad? Volviéndose hacia ella con una mirada severa, mi esposo declaró, me voy con Charlotte, no puedo tolerar tu comportamiento más tiempo. Su confianza se desmoronó, tembló y pareció colapsar por dentro. ¿Por qué tomaría su lado?, suplicó. Escuché todo lo que dijo la maestra de la guardería, cómo te llevaste a Jessie sin permiso, le gritaste al personal y hablaste mal de Charlotte, todo. Nunca esperé que llegaras a este nivel, concluyó, la decepción evidente en su voz. 3. A medida que terminamos nuestros preparativos, quedó claro que un nuevo capítulo estaba comenzando para nosotros, libre de la negatividad que había nublado nuestras vidas. La realización de mi esposo golpeó como un frío chapuzón de realidad al enfrentar a su madre con una firmeza decidida. Mamá, has causado suficiente daño rodeándote de personas que solo reflejan tus opiniones. Disfruta tu vida con ellos, dijo. Con esas palabras, tomó mi mano, señalando el inicio de nuestra partida de una casa llena de tensión y hostilidad. Mientras salíamos, los gritos de mi suegra resonaban detrás de nosotros, pero estábamos resueltos, listos para abrazar nuestro nuevo comienzo. En el auto, mientras conducíamos hacia nuestro nuevo hogar, mi esposo rompió el silencio con una disculpa que reflejaba su nueva claridad. Lo siento por no haberlo visto antes, espero que puedas perdonarme, dijo. Mi respuesta fue inmediata y sincera, llena de alivio y amor. ¿De qué hablas? Tus acciones ahora significan todo para mí, lo tranquilicé, agradecida por su apoyo y comprensión, lo que fortaleció aún más nuestro vínculo. La decisión de cortar lazos con su madre y la familia de su cuñado no se tomó a la ligera, pero trajo una inmensa sensación de paz. En los días que siguieron, mientras nos instalábamos en nuestra nueva vida, las verdaderas repercusiones de nuestra partida se hicieron evidentes. Mi suegra, al haberse alejado de nosotros, se encontró sin opciones y se mudó con mi cuñado, Steven, y su esposa. Este cambio rápidamente tensó su hogar, tanto financiera como emocionalmente, ya que Steven, quien nunca había trabajado antes, se vio obligado a encontrar un empleo para manejar las facturas crecientes. La dinámica del hogar cambió drásticamente. Mi suegra, acostumbrada a dominar cada conversación y decisión, ahora se encontró cada vez más aislada con Steven en el trabajo y sin nadie en casa que satisficiera su constante necesidad de atención y validación. Las discusiones estallaron con frecuencia. Tengo que trabajar por tu culpa, madre, gritaba Steven con frustración durante sus peleas. Oh, ahórrame, ¿qué? ¿Ahora es mi culpa? Lárgate, vieja tonta, ella respondía, su paciencia desgastándose bajo las nuevas presiones de su vida. Estas disputas despojaron la apariencia de armonía familiar, revelando las tensiones subyacentes que habían estado ocultas durante mucho tiempo tras una cortesía superficial y comportamientos manipuladores. La fachada de la nuera alguna vez favorecida se desmoronó, exponiendo su verdadera naturaleza, no solo a su esposo, sino a la familia en general. La relación se deterioró hasta el punto en que el divorcio no parecía solo una posibilidad, sino un desenlace probable. Mientras tanto, lejos del caos, nuestra familia encontró tranquilidad y una oportunidad para sanar y crecer. Mi esposo, mi hijo y yo nos enfocamos en cultivar un entorno de apoyo y amor. Un marcado contraste con la agitación que habíamos dejado atrás. No importaba cuán difíciles se volvieran las cosas para ellos o que nuevos dramas surgieran en el hogar de mi suegra. Nuestra decisión de cortar lazos se mantenía firme. Nuestro futuro estaba ahora definido por la salud y la felicidad de nuestra unidad familiar, libre de negatividad externa. A medida que avanzábamos, nuestras vidas florecieron en una existencia armoniosa y satisfactoria, reforzando la creencia de que a veces las decisiones más difíciles son las más necesarias.